¿no? Poner en un altar a la SUNEDU. Yo creo que gran parte del problema de la SUNEDU es que la SUNEDU tampoco ha hecho bien su chamba. Se han creído la última chupada del mango, no ha respondido a la prensa, no han sido activos y cada vez que había una crítica, digamos, ¿no?, con buen argumento, ¿cuál era la respuesta de SUNEDU? Seguramente tú estás comprado por las universidades bambas y por aquí que por ahí. Entonces, creo que también hay una culpa de SUNEDU. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué sucede al respecto, porque me parece que las medidas que se han tomado en el Congreso no son las adecuadas. Pero repito, acá no hay buenos y malos y la víctima. No. Aquí seguramente hay intereses y en la SUNEDU también habían intereses que se debieron corregir y aún no se han corregido y esta ley tampoco las corrige. Presento a mis entrevistados. Nos acompaña el congresista Víctor Cutipa de Perú Libre y el congresista Diego Bazán del partido Avanza País. Nos va a seguir también más adelante el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, a quien también entendemos. Congresista, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Cristian, buenas noches por esta oportunidad. Congresista Muñante, ¿me escucha? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches a los colegas. Gracias. A ver, empecemos, congresista Cutipa. Lo vi justamente su presentación en la Comisión de Constitución. Se decide cerrar la Asamblea Constituyente, o perdón, archivar el proyecto. ¿Qué viene para Perú Libre ahora desde el Congreso de la República habiéndose archivado ese proyecto, congresista? Sí, no solamente para Perú Libre como partido político o como bancada al cual pertenezco, sino también no podemos negar que como un sector del pueblo peruano que va a insistir en esta intención, primero de que se instale una asamblea constituyente y luego de ello un nuevo texto constitucional y en su momento a través del referéndum probar o desaprobar el texto constitucional. Lamentablemente esta semana no se ha permitido que se llegue por lo menos a una discusión más amplia en la Comisión de Constitución, porque de plano, como dice este decreto, se ha mandado al archivo. Señalando que el propio Poder Constituyente al momento de redactar la Constitución actual se habría puesto límites, cosa que no es posible porque sabemos que el Poder Constituyente es infinito, es ilimitado, es un poder prejurídico porque no está ligado a ninguna norma jurídica anterior a ella. Sin embargo, lo que se buscaba con esta iniciativa legislativa era que se consulte al pueblo peruano, a la ciudadanía, si está de acuerdo o no con que se instale una asamblea constituyente y sea esta asamblea constituyente sin la participación, sin la intervención del Ejecutivo ni del Legislativo, quien decía de manera directa a través de un referéndum si se instala o no una asamblea constituyente. Congresista, pero ya se archivó. Quiero terminar con ese tema. ¿A qué se refiere con que una parte de la población va a insistir con ese tema? Porque finalmente, digamos, es el Congreso de la República el lugar donde tendría que aprobarse inicialmente en la comisión, luego en el pleno para ver ese tema. ¿A qué se refiere con que una parte de la ciudadanía va a insistir con ese tema? ¿Quiere decir que ustedes, en nombre de esa ciudadanía, podrían volver a presentar un proyecto similar? Dentro de las... No, pero al margen de que dentro de las facultades de todos los 130 parlamentarios está la de representación, la de articular los pedidos de la población ante el Congreso y ante el Ejecutivo. No podemos negar que hay un sector que mantiene este pedido de que se instale una asamblea constituyente. Pero al margen de todo ello, dentro del Parlamento aún hay, me parece, 2, 3 iniciativas legislativas, una de Bellido y el otro me parece de Wilson Quispe, que está por discutirse sobre el destino sobre una asamblea constituyente. Ok, pero solamente una última, porque uno podría también argumentar que hay una parte de la población que quiere la vacancia del presidente Castillo. Entonces, ¿a usted le parece también, digamos, una posibilidad, por más que no sean mayoría y que no hayan los votos, insistir con un tema así finalmente no haya una mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía? ¿Cómo determinamos si es una mayoría o minoría? Por eso es que en esta... ¿Con los votos del Congreso? No, ¿Cómo ha sido el tema de la vacancia? No, sobre la mayoría o minoría poblacional. Era a través de este referéndum
referéndum donde de manera directa se iba a determinar si es que se... Correcto, entonces en esa línea usted estaría de acuerdo con la Asamblea Constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo en un referéndum para ver si es que, por ejemplo, se vaca o no a Castillo? ¿Está en esa misma línea? Si no es hay una iniciativa de un sector de congresistas, si no es una actitud kamikaze, una actitud de perder yo los dos ojos con tal que la contraparte pierda uno, habrá que discutirlo, ¿no? Pero si la intención es sacar de camino al actual gobierno del Ejecutivo, definitivamente yo estoy en desacuerdo, ¿no? Sí, pero la misma premisa podría utilizarse también respecto a la Asamblea. Congresista Bazán, cuénteme por favor, Avanza País también vota en contra de los que están en la Comisión de Constitución. ¿Qué cree que ahora va a plantear justamente Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón, Pedro Castillo? ¿Cree que hay un plan B respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, Vladimir Cerrón en una entrevista a Mario Ghibeline, que además no quiso revelar, el plan B? Por supuesto, Cristian, lo que ha hecho la Comisión de Constitución era lo que correspondía. Sé que hay otros planteamientos, con lo que ha indicado mi colega parlamentario, en camino, otras propuestas para el tema de Asamblea Constituyente, y se irán archivando, porque no tiene sustento constitucional, esto hay que ser claro. Ahora, detrás de eso hay que entender la narrativa. Existe un plan B de que la Asamblea Constituyente solo se podría hacer de facto, con un Congreso disuelto, y es lo que plantean con los errores, la seguidilla de errores del Premier, por ejemplo, Aníbal Torres, y en sentido de provocación también buscar el hecho de que el Congreso lo censure para quemar una bala de plata, y luego tendremos a otro Premier aún peor del que tenemos. Pero hay que entender que el problema no son ni el Premier ni los ministros, el problema es el presidente de la República. Bajo esa premisa de la que tú hablas, lo que corresponde desde nosotros es también buscar el adelanto de elecciones, que creo totalmente válido, en una legislatura con 66 votos. Me sorprende esa frase, porque me parecía que no estaba cogiendo, digamos, respuesta, respaldo el tema de adelanto de elecciones. ¿Lo que usted me dice es una posición personal o es una posición de Avanza País, congresista? Es una posición personal que yo vengo indicándola hace varias semanas. Vengo diciendo, si tenemos que irnos todos, lo tendremos que hacer. No podemos perjudicar al país. Hay que pensar en estos momentos en las clases más olvidadas y en los años duros que se vienen al país si nosotros desde el Congreso de la República no actuamos de manera inmediata y siendo tajantes, despojándonos de intereses personales. Y si usted cree que si es que no van por esa opción del adelanto de elecciones, justamente va a pasar que ese plan B que me acaba de señalar como finalmente una posición de, digamos, primero, ¿no? azuzar los reclamos al interior del país y finalmente una posible disolución del Congreso, digamos, ¿sería más factible si es que el Congreso no hace suyo el adelanto de elecciones? Hay dos caminos. El adelanto de elecciones hay que entender que es un proceso bastante largo, entre 9 y 14 meses probablemente. Hay que entender también que la Constitución política indica claramente que solo puede juramentar un presidente en 28 de julio. No vamos a tener listo el tema para este 28 de julio, tendríamos que ir hasta el próximo año. El señor Castillo está copando todas las instituciones públicas en este momento. Si le dejamos más tiempo, 12 meses, 14 meses, coparía sin lugar a dudas el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Para mí el tema es claro, el tema de la vacancia tiene que ser inminente, ya que el presidente no piensa renunciar. ¿Cómo la va? Ya me confundió. O sea, a ver, el camino más corto es el tema de la vacancia para mí, Cristian. Sí, pero cuando usted me habla de adelanto de elecciones, me habla de adelanto de elecciones tanto generales. Por supuesto, tanto Congreso. Generales. Adelanto generales, pero con la preocupación de que un adelanto de elecciones es un proceso que demora en el tiempo. ¿Listo? Lo mejor que le puede pasar al país en este momento es que el Congreso asuma la responsabilidad para lo cual ha sido elegido y active el tema de la vacancia. Yo estoy planteando la reducción de votos junto con mi colega Norma Yarro. Pero ahí no se van todos. Sería un poco injusto para la gente, digamos, que sí quiere como una solución que se vayan todos. Pero bueno, déjeme ir con el congresista Muñante. Congresista Cutipa, solamente un sí o no para luego que argumente. ¿Usted estaría a favor de ese adelanto de elecciones? Lo presentó el congresista Pasión Dávila, pero ahí mismo le hicieron el chitón boca y finalmente se retiró. Claro, ahora Susel Paredes lo ha hecho suyo. Tendríamos que ver los argumentos para que en base a ello nos podamos pronunciar a favor o en contra, ¿no? Adelantarme, como te decía hace un momento, sería irresponsable en este momento. ¿No ha visto el proyecto de adelanto de elecciones? ¿Usted quiere ver la argumentación? Hay que ver el argumento y como lo decía mi colega... Pero el argumento está en el aire, congresista. No, hay que revisar. No se presentó. No. Sí.
el proyecto de Pasión Dávila se presentó, lo ha hecho suyo, pero cuando usted me dice el argumento es que finalmente la ciudadanía, así como usted ha dicho, dice, la ciudadanía quiere, yo sí le doy un porcentaje claro de una encuesta. Pero ¿cómo lo medimos? Pero no, hay una encuesta que ha marcado 70 y tantos %. Pero ya nadie cree en las encuestas, o hay un gran sector que no cree en las encuestas. Pero qué fácil, ¿no? A las pruebas me remito. Ok. Congresista Muñante, la Asamblea Constituyente se archiva. Nuevamente, ¿no? Este tema Plan B, que también le voy a dar espacio al congresista Cutipa para que finalmente no plantee sus argumentos si es que usted cree que hay o no un Plan B y nos cuente cuál es. Congresista Muñante. ¿Cómo estás, Cristian? Mira, yo no sé cuál sea el plan B, porque, a ver, hay un dicho, y no quiero ser despectivo diciendo esto, el perro que ladra no muerde, ¿no? Se ha anunciado un plan B con toda, digamos, la propaganda, ¿no? Y hasta el día de hoy no lo estamos viendo. Yo creo que más bien es una especie de manotazo de ahogado, que hoy se sirve como una especie de consuelo, ¿no? Frente a lo que estamos viendo en el Congreso de la República, y es que estamos viendo un Congreso que se ha parado firme frente a una posición abiertamente inconstitucional. El congresista Cutipa señalaba cómo determinamos si hay o no una mayoría que quiere una asamblea constituyente. Bueno, eso lo determinamos el día en abril del año 2021, cuando la población peruana votó por una mayoría congresal que no quiere una asamblea constituyente. Nosotros en campaña política hemos respondido a una pregunta que caía por su propio peso si queríamos o no una asamblea constituyente, y la gran mayoría de parlamentarios que fuimos electos dijimos que no queremos una asamblea constituyente, pero que sí queremos reformas constitucionales. Bueno, la población escuchó esas promesas de campaña y finalmente votó y decidió que exista una mayoría congresal que no quiere la asamblea constituyente. Entonces eso ya está determinado, ya la gente se pronunció. Ahora se debe hacer ellos su chamba, su trabajo, para que de repente en el 2026, ¿no es cierto?, exista una mayoría pues congresal que quiera la asamblea constituyente. Esa es la manera correcta de cómo la población se pronuncia, y hoy por hoy los peruanos no quieren asamblea constituyente. El tema de adelanto de elecciones, congresista Muñante, lo he escuchado en más de una ocasión decir que no está de acuerdo. Corríjame si me equivoco. Mira, el adelanto de elecciones no es una solución en sí misma. Un adelanto de elecciones sin reformas políticas es una irresponsabilidad, a mi juicio. No podemos volver a tirar los dados sin importar lo que va a suceder mañana, ¿no? No podemos jugar así con las expectativas del país. El Perú no es un experimento, el Perú no es nuestra chacra. Yo soy institucionalista, soy defensor de la Constitución, y eso no se puede hacer a medias. La defensa de la Constitución no se puede hacer a medias. No podemos defender la Carta Magna, ¿no?, y digamos irnos en contra del periodo constitucional de 5 años. Toda autoridad en este país es elegido por un periodo constitucional de 5 años. El presidente también. Una excepción. El presidente por supuesto, también. pero aparte, o sea, existen mecanismos que pueden a un poder del Estado ejercer un control político sobre otro, como por ejemplo la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Pero esos son temas excepcionales de control político, no es que se tenga que llegar a eso necesariamente. Cuando ocurren las causales necesarias se tienen que plantear, pero cuando se va con presidente queda pues el vicepresidente, es decir, los poderes del Estado no se cierran. Como sí, pero la disolución también podría ser constitucional, congresista, pero podría ser justamente llevada a ese extremo, no porque sea constitucional, sino porque finalmente es una estrategia política. Sigue siendo un extremo, no es la regla, no es lo que debería suceder siempre, sigue siendo un extremo. Entonces yo estoy a favor de que existan planteamientos que pueden, digamos, representar una solución para el país, como un adelanto de elecciones que podría hacerlo en su momento, pero siempre y cuando exista, digamos, dejemos el camino listo como para que esta historia que hoy estamos viviendo no se vuelva a repetir. No podemos simplemente patear el tablero. ¿De qué me habla, congresista? Perdón, de reformas políticas. Exactamente, reformas políticas, reformas electorales, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, que me parece sumamente importante dejarlo listo para que cuando se dé un adelanto de elecciones ya esta situación pueda, digamos, encontrar un mejor Congreso preparado con 2 cámaras, ¿no? Congresista, a mí también, pero lo dice como si estuviese en manos, no sé, de Ricardo Gareca y no en manos de ustedes, que son los congresistas. Ustedes tienen la capacidad de hacer esas reformas, entonces, ¿por qué no poner manos a la obra? Está presentado el proyecto. Entiendo que la congresista Adriana Tudela o el congresista Cabero presentó el proyecto de ley de bicameralidad.
vamos a tener que discutirlo. Incluso ya lo sustentaron en la Comisión de Constitución. Yo creo que eso me parece una muy buena salida a toda esta crisis política y luego discutiremos si es que adelantamos o no adelantamos las elecciones. Voy regresando, ¿no? Congresista Bazán. El congresista Bazán, si ese es justamente una opción, digamos, ¿no sería lo contrario? Es decir, definir el adelanto de elecciones, como usted dice, con las fechas y en ese plazo, obligarse a hacer las reformas, porque bajo esa premisa, reformas van, reformas vienen y finalmente todo sigue igual. ¿No sería más bien el orden contrario a lo que ha dicho el congresista Muñante desde su punto de vista? La única bancada que ha planteado estas reformas electorales, por ejemplo, es la bancada de Avanza País. Sí, es cierto. Se refiere a Adriana Tudela, Alejandro Cabero, y en ese camino vamos. No necesitamos un tema de adelanto de elecciones. Ahora, el tema de adelanto de elecciones es una medida extrema y excepcional por la situación en la que vivimos en el país. La mayoría de peruanos, y hay que medir con la misma vara el planteamiento que mis compañeros, mis colegas de bancada hacen con el tema de la Asamblea Constituyente, que indican bajo qué argumentos dicen alguna parte de la población. Bueno, la mayor parte de la población en este momento también quiere adelanto de elecciones. Y si uno revisa el proyecto legislativo de la congresista Susel Paredes, lo único que indica es adelanto a 28 de julio del próximo año. Entonces no indica otra cosa más. Entonces hay que entender que la población ya no puede aguantar. Y yo sí entiendo de que hay que respetar las instituciones, hay que respetar la constitución política del país. Pero ¿quién piensa en los más pobres del país? ¿Quién piensa en la condena que le hacemos al país si una persona mitómana como el señor Castillo permanece en el cargo? Y digo mitómana, ¿por qué? Porque él dijo en algún momento que ya no tenía en agenda Asamblea Constituyente y hoy lo vuelve a plantear. El tema de la tesis reafirma que el señor es incapaz moralmente para seguir en el cargo. Y otros temas más que no me cansaría, me voy a cansar de decir de sus mentiras. Correcto. Vamos, congresista Cutipa. ¿Hay plan B? Lo dijo Vladimir Cerrón. ¿Usted conoce el plan B? ¿Sospecha de qué trata ese plan B? A ver, en primer lugar, yo soy parte de la bancada Perú Libre y no necesariamente parte del partido político Perú Libre. Lo otro, que Vladimir Cerrón, como presidente de su partido, él puede hacer mención de que hay un plan B o no hay un plan B. Yo desconozco. Yo me limito a una función dentro del Parlamento, dentro de la bancada, una bancada que se ha venido trabajando en los últimos días, donde yo conservo cierta autonomía. Yo soy un poco... Pero acabo de mostrar un video en el cual Vladimir Cerrón dice que es un destacamento. Dice que la bancada de Perú Libre es el que sostiene al presidente Castillo y quisiera que así como la bancada sigue las órdenes del partido, pues igual lo hiciese el gobierno, sobre todo el presidente Pedro Castillo. ¿Eso que dice Cerrón es falso? Sí, pero yo no recibo órdenes del partido, ¿no? Okay. Yo coordino dentro de la bancada. ¿Hay algunos que sí lo hacen? Yo no podría afirmar ello. ¿no? Pero sí puedo hablar de mí, de mis acciones, de mi trabajo. ¿Y hay otros congresistas que usted los pondría, digamos, en la misma línea que usted? Sí, por supuesto que sí. ¿No? De eso justamente algunas periodistas recogieron la posibilidad, lo dice Sudaca también, de que vaya a haber una escisión, ¿no? Que se iba finalmente a dividir la bancada de Perú Libre entre un grupo que finalmente no es del partido, no responde a Vladimir Cerrón. ¿Hay esa posibilidad o no? Hay algunas decisiones que ya las hemos tomado de manera diferente al grupo general de la bancada, ¿no? En votaciones. En votaciones. Y no es el último tema de SUNEDU, no es la primera vez. Bueno, hubo 5 de Perú Libre que votaron en contra. En otras oportunidades también, acuérdense, pero sí trabajamos dentro de la bancada, pero yo no tengo relación partidaria con Perú Libre. Yo respeto su organicidad interna, pero yo me rijo más por el encargo de un sector de la población que me ha encargado dentro del Parlamento. ¿Siente que Pedro Castillo, digamos, usted está satisfecho con el gobierno que está llevando a cabo el señor Pedro Castillo? ¿Está satisfecho con que Vladimir Cerrón nuevamente haya cogido más protagonismo y de que tenga, por ejemplo, algunos ministerios importantes como es el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, yo lo que sí tengo que señalar es que Pedro Castillo debe cumplir sus cinco años de mandato, que constitucionalmente lo ha obtenido en las últimas elecciones. ¿Y el Congreso? ¿No? El Congreso también, porque el colega decía, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar la Constitución.
pero hay que respetar en todo en caso, no en lo que a mí me guste. Ok, pero entonces, para usted estaría en desacuerdo en una disolución del Congreso como en una vacancia al presidente. Por supuesto que sí. Hay unos congresistas que quieren adelantar las elecciones, pero no quieren adelantar las elecciones por hacerle bien al Perú, sino por sacar de camino al actual gobierno del Ejecutivo. Sí, pero entonces le quiero preguntar por este gobierno. La gente está insatisfecha y ahora Perú Libre, el presidente Castillo ha venido que sin que no se cambie la Constitución no puede resolver los problemas. ¿Es eso cierto, congresista? Hay que darse también una visita por el sur del Perú y se va a dar cuenta que la impresión de la población es distinta a la que podamos ver acá en Lima o en el set de televisión. Sí, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la impresión distinta, cosa que acá no vemos? Hay aceptación del Ejecutivo en el sur del país, eso no lo podemos negar. Pero, por favor, usted vio finalmente lo que fueron las marchas. Usted ve que en el caso de las Bambas no quieren que vaya. Finalmente piden al presidente, no se sientan en la mesa, reclaman que les han puesto el estado de emergencia. Usted me está hablando del respaldo que se sintió en ese coliseo en Cusco, en el cual obviamente el señor Aníbal Torres y la PSM definió quién entraba y quién no. Pero hay una contradicción en el tema minero, ¿no? Yo escucho mucho decir por qué no se soluciona de manera pronta algunas acciones de las comunidades y dan a entender que deberían meter bala, ¿no? Pero cuando se decreta un estado de emergencia, oye, ¿cómo es que se va contra la comunidad? Entonces ahí hay una contradicción entre lo que un sector de los medios de comunicación. Pero yo no he dicho si es que está bien o mal. Lo que usted me ha dicho que en el sur prácticamente todo el mundo. Yo no he dicho que todo el mundo. Le da vivas. Yo no podría señalarte que todo el mundo, y en ningún momento lo he manifestado, pero sí hay un gran sector de la población. Un gran sector, sector. Pero ¿cómo medimos ello, no? Es un poco difícil. Es posible que estemos entrando a las. Claro, y las encuestas, como las encuestas no valen y no le cree usted a ni una, hacemos referéndum para todo. Entonces, hagamos referéndum a ver si es que la gente quiere que se libere a Alberto Fujimori, por ejemplo. Sí, pero a las pruebas me remito. Las encuestas en el caso de las elecciones pasadas, bueno, pues. ¿Qué? No achuntaron. Bueno, es que eso lo dice tanto de la derecha a la izquierda. No hay ninguna prueba de que no la achuntaron. Sino que usted me diga que Pedro Castillo era el ganador desde diciembre del año 2020 y que recién en el 2021 las encuestas se hicieron. Han mostrado el crecimiento que mostró Pedro Castillo. Pero desde que se formaliza la candidatura, Pedro Castillo empieza a tomar posición en el electorado, ¿no? Correcto. A ver, para los tres, porque el tiempo es cortito. Esas pobres gentes de la Plaza Bolívar, una columna de Mario Ghibellini. El Congreso es parte del problema, lo han dicho también otras columnas. Congreso apalabrado, otra columnista. Entonces, aquí hago yo la pregunta, porque obviamente no les voy a soplar la pluma a mis colegas. Lo que queda claro es que hay una crítica y válida de parte de muchos analistas políticos, periodistas, porque el Congreso se insiste con la vacancia, pero no interpela ni censura. Hay creo que 1 o 2 censurados, si no me equivoco, creo que finalmente 1. Y después se une con, se supone, Perú Libre, que es el cuco, que es el comunismo, etcétera, para votar CTS, para votar el tema de la AFP, para finalmente cambiar SUNEDU. Se cambia la ley electoral que pretende cambiar el cronograma en marcha. Es decir, ¿el Congreso es parte del problema, congresista Muñante? Mira, el Congreso ha estado haciendo su trabajo hasta el día de hoy con respecto a las interpelaciones o la censura. Definitivamente creo que incluso hasta nos hemos quedado cortos. Sin embargo, lo poco que hemos podido realizar en el trabajo de control Congresista, perdón que lo interrumpa. ¿No? Congresista, perdón que lo interrumpa. Yo diría que no cortísimo, porque si uno iría el trabajo... Pero aún así nos llaman obstruccionistas. ¿Perdón? Imagínese, aún con lo poco que usted dice, nos llaman obstruccionistas. Imagínese que hubiésemos interpelado a todos los ministros que tuviésemos que haber interpelado o censurado, ¿no? Entonces, el Congreso ha hecho su trabajo, porque definitivamente aquí lo que, frente a un gobierno que te pone a gente impresentable, que antepone el amiguismo y no la meritocracia o los verdaderos intereses del país, evidentemente que el Congreso tenía que actuar, ¿no? Y por hacer nuestro trabajo es que se nos critica y se nos quiere envolver en esa crisis que ha generado enteramente el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros vamos a seguir actuando conforme a nuestras atribuciones. Más bien, mal haríamos de no interpelar, mal haríamos de no censurar si existe un ministro pues que no tiene
tiene, no da la talla, o simplemente está puesto como una cuota de poder de un partido político. Pero congresista, el que me quieren volver es usted, porque yo justamente lo que le he criticado es que se han quedado cortísimos en lo que era interpelaciones y censuras, y más bien se han unido a Perú Libre para el tema de leyes populistas y retrógradas, el tema de la CTS, el tema de la AFP, el tema, por ejemplo, de SUNEDU, el cambio de ley electoral. Entonces, me refiero justamente a esas cosas. Pero es justamente ahí evidencias un sesgo, Cristian, porque no solamente son esas leyes, también hay varias leyes como el tema del bachillerato automático, ¿no? Como el incorporar a los auxiliares al Sistema Nacional de Educación. O sea, hay leyes también que se han votado junto con Perú Libre y que han sido también muy bien recibidas. Entonces, simplemente mirar lo malo y no lo bueno, creo que es una mirada un poco sesgada que hay que evitar. Pero es que nuevamente el tema del bachillerato también automático era algo negativo. Pero bueno. Congresista Bazán, el tiempo finalmente me gana. Ustedes no votaron a favor de la SUNEDU, ¿verdad? Yo no voté a favor del tema de la SUNEDU. Creo que Avanza País no lo hizo, la mayoría no lo hizo. La mayoría, salvo me parece un voto nada más. Con esta termino, congresista Cutipa, usted no fue de los 5 que votaron en contra. No, yo en ese caso yo mantuve abstención, pero en otros casos, por ejemplo, en el tema de que son de contrarreforma, yo siempre voto en contra, ¿no? En el tema de la CTS y de la AFP, lo que hay que dejar claro también que no es que sea un retiro obligatorio, sino a facultad del aportante. ¿Por qué se abstuvo en la SUNEDU y no votó en contra o a favor? Considero que en el momento se necesitaba de un poco más de información, pero dentro de la estructura de la votación, la abstención prácticamente es un voto en contra, porque lo que se contabiliza son los votos a favor. Bueno, vamos a ver entonces finalmente qué es lo que depara, pero continúa finalmente el deterioro tanto del gobierno como del Congreso de la República. ¿Quiénes son parte del problema? ¿Quiénes son parte de la solución? Congresistas, a todos muchísimas gracias. Gracias.